Era el cumpleaños de mi hijo, y en vez de darme las gracias, me exigió dinero. Luego, con un tono escalofriante, habló de mi muerte, reclamando con toda naturalidad mi herencia. Le había dado todo, incluso una generosa paga mensual. Mi sonrisa se desvaneció, pero mi mente se agudizó. Él creía ver a un hombre derrotado, pero yo veía el proyecto de un futuro que jamás imaginó. Este es solo el comienzo de mi historia. Dale a me gusta, comparte, y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El silencio en mi estudio solía ser una compañía grata, un bálsamo tras un largo día gestionando mis talleres mecánicos. Hoy, sin embargo, se sentía como una barrera frágil, rota por el eco del último arrebato de Ethan. Había irrumpido en mi casa hacía apenas una hora, con el rostro contorsionado por la indignación, exigiendo $5.000. $5.000. Como si la generosa mensualidad que le daba, más que suficiente para un joven recién graduado, fuera una miseria. Ni siquiera trabajaba. Decía que estaba encontrándose a sí mismo, un lujo que yo jamás me había permitido a su edad. Me recosté en mi gastado sillón de cuero. El aroma a libros viejos y tabaco de pipa me reconfortaba, aunque no lograba mitigar el dolor de sus palabras. $5.000. No era el dinero en sí lo que me molestaba. Era la pura audacia, la pretensión de que simplemente se lo entregara, sin preguntas ni explicaciones. Durante años, incluso décadas, mi vida había sido una serie de riesgos calculados y trabajo incansable. Cada ladrillo en los cimientos de mi primer taller mecánico, cada llave inglesa que apreté, cada noche que pasé estudiando contabilidad, todo comenzó después de Eleanor. Eleanor, mi hermosa y llena de vida Eleanor. Su partida abrió un vacío en mi mundo, un hueco que el tiempo intentó disimular, pero que nunca llegó a llenar del todo. Recuerdo estar junto a su cama, sosteniendo su frágil mano mientras susurraba sus últimos deseos, con los ojos llenos de amor y una pizca de preocupación por nuestro pequeño hijo. «Prométemelo, Arthur», me suplicó, con la voz apenas audible. «Prométeme que siempre cuidarás de Ethan. Dale todo lo que necesita, todo lo que merece». Lo prometí. Y lo intenté. Dios, ¿cómo lo intenté? Construí los talleres mecánicos desde cero, convirtiendo un simple garaje en un pequeño imperio de 4 negocios prósperos en toda la ciudad. Fue un trabajo agotador, física y emocionalmente extenuante. Pero todo fue por Ethan. Quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve, que viviera una vida libre de las dificultades que marcaron mis primeros años. Lo envié a las mejores escuelas, le compré su primer coche, un clásico deportivo que adoraba, y jamás le pedí que moviera un dedo en los talleres. Mis empleados, muchos de los cuales llevaban años conmigo, a menudo insinuaban la posibilidad de que Ethan se uniera al negocio y aprendiera el oficio. Siempre lo descarté, queriendo que forjara su propio camino, o al menos eso me decía a mí mismo. Pero el camino que estaba trazando parecía conducir directamente a mi bolsillo. ¿Para qué trabajar?, espetó con desdén, con una voz cargada de una amargura que siempre me sorprendía. De todos modos, tú lo controlas todo. Cada dólar, cada decisión. ¿Qué sentido tiene?, señaló vagamente la opulenta habitación, como si mi hogar, un lugar construido con mis propias manos y años de sacrificio, fuera simplemente una jaula dorada que usaba para atraparlo. Entonces llegaron las palabras que me helaron la sangre, dichas con una indiferencia tan casual que bien podrían haber sido sobre el tiempo. Sinceramente, papá, es solo cuestión de esperar, ¿no? Después de que mueras, seré un maestro en tus talleres. Por fin podré hacer las cosas a mi manera. Lo dijo con una sonrisa burlona, un destello inquietante en los ojos, como si mi muerte no fuera una tragedia que lamentar, sino un plan de sucesión empresarial que anticipar. El aire se había esfumado de la habitación. Se me cortó la respiración. Lo miré fijamente, a mi propio hijo, al niño que había criado, amado y protegido, y vi a un extraño. Su mención casual de mi muerte, junto con la avaricia descarada en su mirada, fue un golpe en el estómago. La implicación tácita era clara. Mi vida era un obstáculo, mi existencia un mero aferramiento temporal a lo que él creía que le pertenecía por derecho. Mis manos, callosas y marcadas por décadas de trabajo, se aferraron a los brazos de la silla. De repente sentí un frío intenso, un terror helado que me recorría las venas.
No se trataba solo de dinero. Se trataba de una profunda, casi primitiva, sensación de traición. Debió de notar el cambio en mi expresión, el endurecimiento repentino de mis facciones, porque su sonrisa se desvaneció. La seguridad que antes irradiaba desapareció de su rostro, reemplazada por un fugaz destello de algo parecido al pánico. Se dio cuenta de que se había excedido, que había dejado al descubierto la cruda y repugnante codicia que bullía bajo su apariencia refinada. Sin mediar palabra, dio media vuelta y salió furioso, cerrando la puerta principal con un estruendo que resonó en la silenciosa casa. Me quedé allí, paralizada, el silencio convertido en un rugido ensordecedor. El peso de sus palabras me oprimía, me asfixiaba. Mi mirada se desvió hacia la repisa de la chimenea, hacia la fotografía enmarcada de Eleanor, su sonrisa cálida y dulce, sus ojos llenos del amor que tanto echaba de menos. La tomé, recorriendo con la mirada la suave curva del marco plateado. «Oh, Eleanor», susurré, con la voz ronca por las lágrimas que no había derramado. «¿Qué he hecho? ¿En qué me equivoqué? Le había prometido que lo cuidaría, que le daría todo. Pero en mi dolor, en mi intento desesperado por compensar su ausencia, ¿acaso había creado sin querer este monstruo? Este joven resentido y con aires de superioridad que no me veía como un padre, sino como una bóveda que saquear, un obstáculo que superar. Mis ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en una pila de viejos álbumes de fotos guardados en un estante bajo. Los saqué. El cuero desgastado se sentía frío contra mis dedos. Al hojear las páginas, vi los primeros años. Ethan de bebé regordete, luego un niño pequeño travieso, un niño de ojos brillantes. Fotos nuestras en el parque, construyendo castillos de arena, yo enseñándole a andar en bicicleta, su rostro iluminado de alegría. En cada foto, yo estaba allí, pendiente de él, protegiéndolo, proveyéndole. Los mejores juguetes, la ropa más fina, tutores cuando tenía dificultades, viajes al extranjero. Recordé la inmensa satisfacción que sentía cada vez que le compraba algo, lo inscribía en un club exclusivo o le daba un fajo de billetes. Era mi manera de demostrarle amor, de compensar la madre que perdió demasiado pronto. Pero con el paso de los años, las fotos contaban una historia diferente. Su sonrisa se volvió menos sincera, más expectante. Mi presencia dejó de ser un consuelo para convertirse en algo dado por sentado. Lo vi entonces, al descubierto en los tonos sepia del pasado. Mi constante provisión no había fomentado la independencia, sino la dependencia. No le había enseñado a ganarse lo que quería. Le había enseñado que bastaba con pedirlo, incluso exigirlo, y lo conseguiría. Había intentado comprar su amor, llenar el enorme vacío que la muerte de Eleanor había dejado en nuestras vidas con posesiones materiales e infinitas oportunidades, esperando que eso se tradujera de alguna manera en felicidad y afecto. En cambio, había cultivado un sentimiento de derecho absoluto, la peligrosa creencia de que el mundo, y en concreto mi mundo, le debía todo. La comprensión me golpeó con la fuerza de un puñetazo. La culpa era inmensa, una pesada capa que me cubría los hombros. Pero bajo la culpa, una pequeña chispa de ira comenzó a brillar, luego un destello de resolución. Había sido un necio, cegado por el dolor y un sentido equivocado del deber paternal. Eleanor quería que lo cuidara, sí, pero no que lo quebrara, que no permitiera que se convirtiera en este extraño frío y calculador que deseaba mi muerte. Cerré el disco, y una nueva claridad me invadió. El camino que había seguido, el de la provisión infinita y la resistencia silenciosa, ya no era una opción. Este no era el hijo que Eleanor había imaginado, ni el hombre que yo había esperado criar. Era hora de pensar con claridad, de planificar posibilidades que nunca había querido considerar. Posibilidades que implicaban un futuro en el que Ethan quizá no heredara todo, o tal vez, nada en absoluto. El juego había cambiado, y supe, con una certeza escalofriante, que tenía que cambiar con él. El sonido de mi teléfono interrumpió la tranquilidad de la tarde, unos días después de la explosiva visita de Ethan. Reconocí su número y sentí un nudo en el estómago. Dudé un instante antes de contestar, preparándome para otra exigencia. En cambio, una voz, artificialmente brillante y casi empalagosa, me saludó. «Hola, papá. ¿Cómo estás?» Era Ethan.
Su tono era tan distinto al de nuestro último encuentro que me puso inmediatamente en alerta. «Estoy bien, Ethan», respondí con voz cautelosa. «¿Qué puedo hacer por ti?» Soltó una risita, un sonido quebradizo. «Mira, papá, sobre lo del otro día, lo siento mucho. Me pasé de la raya. Ya sabes cómo me pongo cuando estoy estresado. No fue justo que te tratara así». La disculpa sonó vacía, más una actuación que un arrepentimiento sincero. Carecía de especificidad, de una comprensión real del daño causado. Era simplemente una declaración genérica, diseñada para suavizar las cosas sin abordar realmente los problemas de fondo. Entonces llegó la propuesta inesperada. «He estado pensando», continuó, con un entusiasmo casi maníaco en la voz, «que hace siglos que no hacemos nada divertido, solo nosotros dos. ¿Te acuerdas de aquellos viajes de acampada que hacíamos de pequeño? En las montañas, solo nosotros y la naturaleza. Estaba pensando en el Parque Nacional Denali, Alaska. ¿Qué tal una aventura en la naturaleza, padre e hijo, como en los viejos tiempos?» Fruncí el ceño. «¿Denali? ¿Alaska? ¿Acampar?» Ethan, mi hijo, que consideraba un hotel de 5 estrellas una experiencia rústica, que no había pisado un sendero desde su adolescencia, sugería un viaje a uno de los parajes más agrestes e inhóspitos del planeta. La idea era tan absurda que casi me hizo reír. Durante años, sus actividades al aire libre se habían limitado a campos de golf impecables o a relajarse junto a la piscina. Prefería el aire acondicionado y el servicio de habitaciones a las tiendas de campaña y el humo de la fogata. «Ethan», dije lentamente, «no has mostrado interés por la naturaleza en más de una década. ¿Qué ha provocado este repentino cambio de parecer?» Se apresuró a explicar. Las palabras le salían atropelladamente. «Bueno, resulta que un par de amigos y yo lo habíamos planeado durante meses. Todo el equipo, el vuelo, los permisos, todo estaba pagado. Pero, a última hora, los dos se echaron atrás. Emergencias familiares, ya sabes cómo va esto. Y encima, los billetes no son reembolsables y el proveedor no nos devuelve ni un céntimo del equipo. Miles de dólares tirados a la basura. No podía dejarlo así, papá. Así que pensé, ¿quién mejor para compartir una aventura que mi propio padre? La historia era demasiado perfecta, demasiado elaborada, como para justificar la repentina invitación. Entradas no reembolsables y amigos que cancelaron a última hora sonaban a excusas convenientes, diseñadas para manipularme y hacerme aceptar. Lo presentí, en lo más profundo de mi ser, una punzada de inquietud. Esto no se trataba de estrechar lazos, ni de reavivar viejos recuerdos. Era una trampa, una jugada calculada. Y aún así, a pesar de las alarmas que resonaban en mi mente, una frágil y desesperada esperanza titilaba en mi interior. ¿Y si, contra todo pronóstico, se trataba de una verdadera señal de reconciliación? ¿Y si mi hijo, en lo más profundo de su ser, aún albergaba el deseo de reconciliación, la añoranza de los tiempos más sencillos que una vez compartimos? La idea era un poderoso embriagador que nublaba mi juicio. Todo mi ser gritaba manipulación, pero el padre que aún vivía en mí, aquel que todavía añoraba al niño que una vez lo admiró, deseaba con desesperación creer. Ethan, al notar mi vacilación, insistió. «Vamos, papá. Esta podría ser nuestra última oportunidad para arreglar lo que se rompió entre nosotros. Un nuevo comienzo, lejos de todas las distracciones. Solo tú y yo, la naturaleza y la oportunidad de reconectar». Lo dijo con énfasis, jugando hábilmente con mi culpa y mis deseos más profundos. «Si no vienes, todo ese dinero se habrá desperdiciado y me quedaré solo. Significaría muchísimo para mí, papá». En contra de mi buen juicio, en contra de todos mis instintos que me advertían, terminé aceptando. «De acuerdo, Ethan», dije, sintiendo las palabras extrañas en mi lengua. «De acuerdo. Iré». Un grito de triunfo resonó por el teléfono. «¡Qué maravilla, papá! Esto va a ser épico. Te mando todos los detalles». Dio unas cuantas instrucciones apresuradas y colgó. Colgué con cuidado, con la mano temblando ligeramente al volver a poner el auricular. Mi mirada se posó en la pesada pila de documentos legales sobre mi escritorio, los que había empezado a redactar después de su última visita. Modificaciones a mi testamento, revisiones a mi fideicomiso, directivas para la redistribución de mis bienes si algo...
imprevisto, me sucediera. Mis sospechas no habían desaparecido, al contrario, se habían intensificado. Pero la esperanza, aunque fugaz, había triunfado. Por ahora. 3 días después, estaba haciendo la maleta para Alaska. Con sumo cuidado, guardé los pesados documentos legales, ahora pulcramente encuadernados y sellados, en un compartimento oculto de mi bolsa de viaje. Eran una medida de precaución, una declaración tácita de que tal vez haría el viaje, pero que no iría desprevenida. En el aeropuerto, Ethan era un torbellino de entusiasmo desmedido. «¡Papá! ¡Lo lograste! ¡Esto va a ser increíble!», exclamó, dándome un abrazo raro y algo torpe. Se movía de un lado a otro, con una sonrisa amplia y casi demasiado radiante. Pero al observarlo, mis años de experiencia, perfeccionados al dirigir varios negocios y criar a un hijo difícil, me permitieron captar ciertas señales sutiles. Un tic nervioso en el rabillo del ojo, una leve capa de sudor en la frente a pesar del aire fresco del aeropuerto, y un aire forzado en su entusiasmo, por lo demás bullicioso. Era una actuación, y no muy convincente. En el vuelo de Los Ángeles a Seattle, Ethan no paró de hablar. Comentó sobre osos pardos, excursiones a glaciares y la incomparable belleza de la naturaleza salvaje de Alaska, mientras revisaba constantemente su teléfono, deslizando el pulgar por la pantalla con una urgencia casi compulsiva. Su conocimiento parecía superficial, adquirido a través de folletos de viajes y búsquedas rápidas en Internet, carente de la profundidad de alguien verdaderamente apasionado por la naturaleza. Recitaba datos, no compartía experiencias. Escuché, casi siempre en silencio, interrumpiendo de vez en cuando con alguna anécdota de mi época en la Marina, recordando ejercicios de supervivencia en entornos hostiles o situaciones de peligro durante mi servicio. Observé la reacción de Ethan mientras le describía cómo orientarse por las estrellas, purificar agua o construir un refugio en una ventisca. Asintió, fingiendo interés, pero lo vi en sus ojos. Un destello de cálculo disfrazado de admiración, como si procesara mis palabras no por su sabiduría intrínseca, sino por cómo podrían aplicarse a alguna situación o cómo podrían revelar alguna vulnerabilidad. Me estaba evaluando, me di cuenta, incluso mientras fingía conectar conmigo. Durante nuestra escala en Seattle, la adicción de Ethan al teléfono se acentuó aún más. Se excusaba para ir al baño con frecuencia e inusualmente largas frecuencias, desapareciendo durante 10, a veces 15 minutos, siempre con el teléfono en la mano. Cada vez que regresaba, parecía algo más agitado, algo más distante, pero su fingida alegría permanecía inamovible. La aventura en la naturaleza se acercaba, y con cada minuto que pasaba, la sensación de presentimiento se intensificaba. El último tramo de nuestro viaje fue un pequeño avión de hélice que zumbaba a través del aire fresco de Alaska. Debajo de nosotros, el paisaje se transformaba en un impresionante tapiz de blancos y grises. Escarpadas cordilleras, con sus cumbres cubiertas de nieve eterna, se extendían infinitamente hasta el horizonte. Ríos congelados serpenteaban entre densos bosques de pinos. Era una vista que debería haber inspirado asombro, y una auténtica sensación de maravilla me invadió, una sensación que no me había permitido experimentar durante mucho tiempo. Eché un vistazo a Ethan. Miraba por la ventana, pero su mirada parecía fija, perdida. Tenía la mandíbula tensa, una mirada fija que nada tenía que ver con la belleza que se desplegaba ante nosotros. No apreciaba la grandeza. Estaba calculando algo, con la mente claramente en otra parte. Era un contraste abismal con mi propia y silenciosa reverencia por el poder primigenio de la naturaleza. Tras un aterrizaje sorprendentemente suave, el avión rodó hasta detenerse en Anchorage. El aire que nos recibió al desembarcar era fresco y limpio, con un toque invernal, aunque aún era principios de otoño. Mientras yo me encargaba de los papeles del coche de alquiler, Ethan empezó a lidiar con nuestro equipo. Se echó torpemente una mochila grande al hombro, apoyándose más en el lado derecho como si le molestara el izquierdo. Se veía incómodo, claramente no acostumbrado al peso y volumen del equipo de acampada. Aquello reforzó mi creciente desconfianza sobre su supuesta experiencia. En cuanto estuvimos dentro del sub alquilado, Ethan anunció: «Antes de partir, papá, tenemos que hacer una parada rápida. Creo que necesitaremos un par de cosas más». «¿Extras?».
Creí que habías dicho que lo tenías todo cubierto, repliqué, apenas disimulando mi escepticismo. Hizo un gesto desdeñoso con la mano. Sí, pero ya sabes, solo algunas cosas esenciales de última hora. Nunca se está demasiado preparado para la naturaleza salvaje de Alaska, ¿verdad? Soltó una risa nerviosa que no llegó a reflejarse en sus ojos. Nuestro destino era Northern Exposure Outfitters, una tienda rústica pero bien surtida que olía a lona, cuero y humo de leña. Mientras yo hojeaba las filas de ropa térmica y equipo de supervivencia, Ethan se dirigió directamente a un pasillo en concreto. Lo observé, fingiendo interés en un par de botas de montaña resistentes. Eligió artículos con una prisa casi frenética, 2 linternas tácticas de alta potencia, de esas que podrían cegar a un oso a 20 pasos, una caja de bengalas de emergencia, suficientes para un pequeño barco, y, lo más inquietante, una excesiva cantidad de cuerda resistente, mucha más de la que nadie necesitaría razonablemente para una acampada típica. El curtido dependiente, un hombre cuyo rostro parecía esculpido en el mismísimo paisaje de Alaska, arqueó una ceja mientras contaba las compras de Ethan. Miró de la cuerda a Ethan y luego a mí. ¿Piensas atar un alce, hijo?, preguntó con un dejo de humor seco en la voz. ¿O tal vez ustedes dos planean perderse por ahí? Ethan forzó una risa. Solo quería estar preparado, señor. Nunca se es demasiado precavido. El dependiente se limitó a gruñir, deteniéndose en nosotros un instante de más antes de terminar la transacción. Sentí un escalofrío de inquietud, un nudo frío en el estómago. La observación casual del dependiente había dado en el clavo. Nos dirigimos al norte por la carretera 3, la carretera de los parques, una cinta de asfalto que atraviesa vastas extensiones desiertas de taiga y tundra. El paisaje era hermoso, pero también profundamente solitario. Densos bosques se extendían a ambos lados, interrumpidos solo por lejanos destellos de picos nevados. Había largos tramos sin rastro de presencia humana, ni un solo coche. «Hombre, esto sí que es remoto, ¿verdad?», comentó Ethan, con un tono de satisfacción en la voz que me heló la sangre. «De verdad, verdaderamente remoto. Podrías desaparecer aquí y nadie se enteraría». Me miró de reojo, y en sus ojos no vi admiración, sino algo más oscuro, algo depredador. Paramos en una gasolinera pequeña y aislada para repostar. Mientras entraba a pagar, observé a Ethan disimuladamente desde la ventanilla. Estaba apoyado en el lateral del todoterreno, casi de espaldas a mí, con el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en voz baja, urgente, casi en un susurro. Se expresaba con frases cortas, mirando de vez en cuando a su alrededor, como preocupado de que lo oyeran. Al verme salir, colgó rápidamente y se guardó el teléfono en el bolsillo con un movimiento demasiado rápido. Solo miraba el pronóstico del tiempo. Dijo, demasiado rápido, con demasiado entusiasmo, mientras me acercaba. Parece que estará despejado los próximos días. Perfecto para hacer senderismo. La mentira flotaba en el aire, densa y palpable. Mis instintos militares, afinados durante años de servicio e incontables situaciones tensas, se activaron. Esto no era un simple viaje de padre e hijo, era algo completamente distinto. Una profunda inquietud se instaló en mi estómago, fría y pesada. Finalmente, llegamos al Parque Nacional Denali. Aunque la temporada estaba llegando a su fin, el centro de visitantes estaba lleno de vida, no de turistas ocasionales, sino de experimentados excursionistas y excursionistas, con rostros curtidos por el sol y equipo robusto y práctico. Se notaba que respetaban la naturaleza salvaje y comprendían sus peligros. Nos registramos en el Denali Lodge Motel, un establecimiento modesto y rústico justo a las afueras de la entrada del parque. En cuanto dejamos las maletas, Ethan se dirigió a un gran mapa topográfico del parque que estaba expuesto en la pared. Lo estudió con atención, trazando con el dedo varias rutas. «De acuerdo, papá», anunció, volviéndose hacia mí con una mirada de fingido entusiasmo. «He estado investigando un poco y creo que la mejor ruta para nosotros, la que realmente captura la esencia de Denali, es la ruta del río Tlanica, en plena naturaleza. Dicen que es increíble». Me acerqué al mapa, siguiendo con la mirada su dedo. La ruta del río Tlanica. Estaba marcada con un rojo más intenso y amenazador que los demás senderos, lo que indicaba una ruta avanzada, remota
y particularmente difícil. Se adentraba en la espesura, lejos de cualquier sendero señalizado o puesto de guardabosques. Tenía suficientes conocimientos de supervivencia en la naturaleza como para reconocer la dificultad de una ruta así, especialmente para alguien con la evidente falta de experiencia de Ethan. Apenas podía cargar su mochila sin parecer que iba a caerse. La recepcionista, una mujer de rostro amable y una trenza de cabello plateado, oyó la sugerencia de Ethan. Se acercó, y su expresión cambió de inmediato a una de preocupación. ¿La ruta del río Tlanica?, preguntó con voz suave pero firme. ¿Estás seguro, muchacho? Es una travesía por zonas remotas, muy aislada. No hay senderos marcados en la mayor parte del recorrido, y los cruces del río pueden ser peligrosos, incluso en esta época del año. No la recomendamos para nadie sin experiencia significativa, y mucho menos sin un teléfono satelital y una baliza de emergencia adecuada. Lanzó una mirada preocupada a las manos suaves de Ethan y a su equipo nuevo e impecable. Ethan la despidió con un gesto desdeñoso. «Oh, estaremos bien. Mi padre es un veterano de la Marina, prácticamente un experto en supervivencia en la naturaleza». Me dio una palmada en el hombro, un gesto que sonó más a reto que a halago. «¿Verdad, papá? ¿Podemos con esto?». Sostuve la mirada de la empleada. Su preocupación era genuina, casi palpable. Vio algo en nosotros, o mejor dicho, en Ethan, que claramente la inquietaba. Se estableció una comunicación silenciosa entre nosotros, un entendimiento tácito de que algo no andaba bien. Sentí un nudo en el estómago. Este viaje ya no se trataba solo de dinero, se trataba de algo mucho más peligroso. A la mañana siguiente, en la oficina de la zona agreste del parque, la guardabosques Fiona Vance, la misma empleada de cabello plateado del albergue, estaba de pie frente a un gran mapa topográfico. Sus ojos, astutos y experimentados, reflejaban una seriedad tranquila mientras repasaba los detalles de la ruta del río Tlanica. «Caballeros», comenzó, señalando con un bastón de senderismo, «esta ruta está a aproximadamente 30 millas de cualquier estación de guardabosques. No tendrán cobertura celular en absoluto. También hemos recibido informes recientes de mayor actividad de osos pardos en el valle del Tlanica. Se han avistado varias manadas de lobos y, como siempre, alces impredecibles. Suelen ser más peligrosos que los osos si los sorprendes». Ethan, sorprendentemente, no prestaba atención a las advertencias sobre la fauna. En cambio, se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en las zonas más aisladas del mapa, trazando con el dedo el curso serpenteante del río, lejos de cualquier sendero visible. «¿Y qué hay de la evacuación de emergencia?», preguntó con un tono de voz algo ansioso. «¿Cuánto tiempo tardaría si alguien necesitara ayuda, por ejemplo, en medio de la nada?». La expresión de la guardabosques Vance se endureció. «En condiciones ideales, un helicóptero podría llegar a ustedes pocas horas después de activar su baliza de emergencia. Pero este no es un terreno ideal. Si el tiempo empeora, lo cual suele ocurrir sin previo aviso, ese helicóptero podría quedar en tierra durante días». «Días», reiteró con voz firme, «hasta que mejore el tiempo y puedan volar. Podrían estar esperando ahí fuera muchísimo tiempo». Luego dirigió su mirada penetrante a Ethan. «¿Cuál es su experiencia combinada en zonas agrestes? ¿Han realizado largas travesías de varios días en terrenos remotos con alta presencia de osos?». Ethan balbuceó. Su bravuconería anterior se desvaneció. Bueno, papá tiene mucha experiencia de la Marina y, ya sabes, he acampado antes con amigos, no en un lugar tan remoto, pero aprendo rápido». Sus respuestas fueron vagas, poco convincentes, y evitó su mirada. Intervine. «Ranger», dije con voz firme, «me gustaría alquilar un rifle de defensa Remington 870, si tiene alguno disponible». La guardabosques Vance asintió con los labios apretados. «Sensata. Las tenemos para alquilar, junto con spray para osos. ¿Tiene experiencia con armas de fuego?». «Sí, señora», respondí con una leve sonrisa sombría. «Mucho». En cuanto tuve el rifle en mis manos, con su peso familiar y reconfortante, me invadió una sensación de tranquila competencia. Lo sentía como una extensión de mi propia voluntad, una herramienta de supervivencia. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par, reflejando un atisbo de algo parecido al miedo. «¿Un rifle, papá? ¿De verdad lo necesitamos? Es un poco excesivo, ¿no crees?». Parecía genuinamente nervioso,
casi temeroso del arma. Sostuve su mirada, con voz baja pero firme. Regla número 1 de Alaska, hijo. Nunca vayas desarmado en territorio de osos, sobre todo si estás a 50 kilómetros de cualquier lugar. Era una verdad simple, pero también una advertencia sutil. No iba a ser una presa fácil. La guardabosques Vance nos entregó una baliza satelital de emergencia, un pequeño dispositivo de color naranja brillante. Esta es su línea de vida, explicó, mostrándola. Pulsen este botón y enviará sus coordenadas GPS directamente a nuestro equipo de búsqueda y rescate. Pero, como ya dije, incluso con esto, el rescate podría tardar entre 12 y 18 horas, y mucho más si las condiciones son adversas. ¿Entendido? Ambos asentimos. La gravedad de sus palabras se palpaba en el aire. De vuelta en la camioneta, mientras cargábamos las mochilas, una tensión familiar se instaló en mis hombros. Era la misma sensación que solía sentir antes de una misión crítica en la marina. Cada detalle como una señal de alerta, cada instinto en máxima vigilancia. Ethan forcejeaba con su mochila. Estaba mal organizada, desequilibrada y claramente demasiado pesada para él. Gruñó, ajustándola torpemente, un marcado contraste con la mía, que se sentía como una cómoda extensión de mi cuerpo. Me giré hacia Ethan, con voz tranquila, pero mi mirada buscando la suya. ¿Sigues seguro de este camino, hijo? ¿Aún estás a tiempo de elegir algo menos ambicioso? Me miró fijamente, con una extraña mezcla de desafío y algo que no logré descifrar en sus ojos. «Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad, papá?», dijo con voz monótona, casi sin emoción. No era una pregunta, sino una afirmación de una inquietante certeza. Sus palabras resonaban con la advertencia que el guardabosques Vance había hecho antes. Nos adentramos en el parque, dejando atrás las concurridas zonas de visitantes y los últimos vestigios de civilización. El asfalto se convirtió en un camino de grava y luego en un sendero de tierra irregular, apenas lo suficientemente ancho para el todoterreno. Pasamos el cartel, que indicaba el último punto con cobertura móvil. «Bueno», comenté con ironía, «ya estamos oficialmente incomunicados». La risa de Ethan era hueca, un sonido débil y agudo que parecía desvanecerse instantáneamente en la inmensidad del desierto. Finalmente, en lo que el mapa señalaba como Milla 23, la carretera transitable simplemente terminaba. Un pequeño sendero cubierto de maleza marcaba el inicio de la verdadera zona agreste. Aparcamos el todoterreno, nos echamos las mochilas al hombro y comenzamos la caminata. Ethan enseguida puso cara de sufrimiento. Su mochila, pesada y mal organizada, se movía de forma extraña, haciéndolo tropezar. No paraba de ajustarse las correas, gruñendo por el esfuerzo. La flamante novedad de su equipo ya desentonaba con la naturaleza salvaje y ancestral. El denso sendero nos envolvió rápidamente. Los árboles se cerraban sobre nosotros, amortiguando los sonidos del camino lejano. El aire se volvió más frío, cargado del aroma a tierra húmeda y pino. No habíamos avanzado mucho cuando divisé huellas frescas de alce en la tierra blanda, marcas profundas que subrayaban la verdadera naturaleza salvaje del entorno. Unos minutos después, un aullido lejano y lastimero resonó entre los árboles. Un lobo. Ethan se estremeció visiblemente, girando la cabeza bruscamente, con los ojos muy abiertos por un miedo desconocido. Su valentía se desvanecía rápidamente, reemplazada por la cruda realidad del mundo indómito en el que habíamos entrado. Avancé, escudriñando el terreno, con los sentidos alerta. Mi antiguo entrenamiento se activó, una evaluación automática de vulnerabilidades y ventajas estratégicas. Necesitábamos un campamento, y rápido. Al atardecer, tras varias horas de caminata que dejaron a Ethan jadeando y quejándose, encontré un lugar adecuado cerca de Rosian Creek. El arroyo proporcionaba agua fresca y un grupo de pinos robustos ofrecía algo de refugio. Sin decir palabra, me dispuse a establecer nuestro campamento, no solo como un lugar para descansar, sino como una posición defensiva, tal como me habían enseñado hacía tantos años. El rifle permaneció a mano. Sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Si te encuentras al borde de tu asiento, créeme, aún no has visto nada. Los giros inesperados de esta historia están lejos de terminar. Sigue viendo para descubrir qué sucede a continuación y no olvides darle a me gusta, compartir
y suscribirte para seguir esta increíble aventura. Montar el campamento resultó ser otro crudo recordatorio de la total falta de preparación de Ethan. Enredó torpemente con las varillas de la tienda, forcejeó con la tela y terminó enredándose con las cuerdas tensoras. Lo observé durante unos minutos, reprimiendo un suspiro, antes de intervenir. «Mira, déjame enseñarte», dije con voz neutra. Con movimientos precisos, monté y aseguré la tienda rápidamente. Murmuró un «gracias», evitando mi mirada, claramente avergonzado. La pregunta persistía en mi mente. ¿Por qué, entonces, había insistido en un viaje a un paraje tan remoto y desafiante, si ni siquiera podía manejar lo básico para acampar? La incongruencia era evidente y profundamente preocupante. Al caer la tarde, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, encendí una pequeña fogata. El crepitar de la leña y el reconfortante aroma de las agujas de pino crearon una atmósfera íntima. Quería aprovechar ese momento, esa tranquila soledad, para reconectar, para tender un puente sobre el creciente abismo que nos separaba. Comencé a recordar nuestros primeros viajes de campamento, tiempos más felices cuando Eleanor aún estaba con nosotros. ¿Te acuerdas de aquella vez, Ethan?, comencé, con la voz más suave de lo habitual, cuando tu madre nos convenció de llevar sus elegantes tazas de té al campamento y casi las dejamos caer al río al intentar cruzarlo? Solté una risita, un recuerdo entrañable. Siempre encontraba la manera de añadir un toque de elegancia incluso a la aventura más agreste. Ethan, sorprendentemente, no comentó nada sobre Eleanor. En cambio, avivó el fuego con un palo, hablando en voz baja. «Papá», preguntó, «¿cómo fue crecer en la pobreza? Siempre hablas de ello, pero nunca lo entendí del todo». La pregunta sonó extraña, fuera de lugar, como si careciera de verdadera curiosidad. Hice una pausa, pensativo. «Bueno, hijo», comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Significaba mucho trabajo duro. Al crecer en la zona rural de Montana, uno aprende a arreglárselas. Mi padre trabajaba en las minas, mi madre limpiaba casas y todos los que tenían ayuda colaboraban en la granja. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y aprendimos el valor del dinero y la satisfacción de ganárselo. Trabajé en empleos ocasionales desde los 10 años, ahorrando para todo, desde mi primera bicicleta hasta la matrícula de la universidad. Mientras hablaba, observé su rostro a la luz parpadeante del fuego. No había compasión, ni comprensión, solo ese brillo calculador tan familiar en sus ojos, como si estuviera procesando datos, no asimilando una historia de vida. Finalmente levantó la vista con una leve sonrisa, casi resentida, en los labios. «Qué suerte tengo, ¿verdad?», dijo con voz cortante. «Me ahorro todo ese trabajo de formación del carácter». El sarcasmo era apenas disimulado, un amargo reconocimiento del privilegio que le había concedido, pero transformado en queja. Confirmó mi temor. No valoraba las ventajas que había recibido. Le molestaban los sacrificios que las habían hecho posibles. Luego, cambió de tema de nuevo, y sus preguntas dieron otro giro inesperado. «¿Y la marina, papá?», inquirió. «Estuviste en situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y todo ese entrenamiento de supervivencia, ¿qué te enseñaron sobre, digamos, detectar cuando alguien miente? ¿Cómo sabes cuando alguien no te está diciendo la verdad?». Sus ojos me miraban fijamente, con intensidad y una mirada inquisitiva. Un escalofrío me revolvió el estómago. No se trataba de simple curiosidad. Era algo premeditado. Estaba tanteando el terreno, recopilando información, quizá incluso poniéndome a prueba. Mantuve la calma, reclinándome. «Bueno, hijo», expliqué, recurriendo a décadas de experiencia. «No se trata de una sola señal. Se trata de una combinación de factores. Inconsistencias en su relato, cambios en el lenguaje corporal, mirada esquiva, inquietud, una rigidez repentina o un entusiasmo antinatural. A veces son demasiados detalles, a veces demasiados. Un cambio en el tono de voz, una pausa inusual. Pero, sobre todo, se trata de prestar atención a tu intuición. Tus instintos te dirán mucho si aprendes a escucharlos». Asintió lentamente, procesando mis palabras con una expresión pensativa, casi escalofriante, en el rostro. «Interesante», murmuró. «Solo tenía curiosidad, ya sabes. Es bueno saberlo». Cuando las últimas brasas del fuego brillaron,
Lo apagué para pasar la noche. Un silencio sereno, interrumpido solo por el canto de los grillos y el lejano ulular de un búho, se apoderó de nuestro campamento. Era la clase de paz que solo la naturaleza salvaje más profunda podía ofrecer. «Yo haré la primera guardia, papá», ofreció Ethan de repente, sacándome de mi ensoñación. «Descansa un poco. Quiero disfrutar de esto, empaparme de todo». La oferta era tan extraña que me hizo sospechar aún más. Ethan, que evitaba cualquier forma de reflexión en soledad, que buscaba constantemente estímulos externos, queriendo disfrutar de la silenciosa vigilia de una noche en la naturaleza, me resultaba profundamente inquietante. En mi tienda, tumbado en mi saco de dormir, escuchaba los sonidos de la noche y los movimientos de Ethan alrededor del fuego. Su ofrecimiento de ser el primero en hacer guardia, su deseo expreso de disfrutar de la soledad, me sonaba a farsa, a una cuidadosa puesta en escena. No era de los que se dejaban llevar por la contemplación. Era un maestro de la distracción. Mientras me dejaba llevar por el sueño, mis sentidos permanecían muy alerta. Noté un sutil cambio en los movimientos de Ethan. Su andar despreocupado, casi torpe, alrededor del fuego que se extinguía, dio paso a una quietud silenciosa y atenta. Ya no intentaba parecer ocupado, simplemente esperaba, observaba. Sentía los párpados pesados, pero una parte de mi mente permanecía obstinadamente despierta, atenta a cada susurro de las hojas, a cada crujido de una ramita. De pronto, la luz del amanecer se filtró a través de la tela de la tienda, y un estrépito metálico me despertó de golpe. Era agudo, urgente e innegablemente cercano. Me incorporé de un salto, con el corazón latiéndome a 1000 por hora contra las costillas. Abrí la cremallera de mi tienda y salí al aire fresco de la mañana. El sol comenzaba a asomarse por encima de los picos lejanos, pintando el cielo de suaves tonos pastel. Pero mi mirada se fijó de inmediato en Ethan. Estaba junto al todoterreno alquilado, no guardando su propio equipo, sino organizándolo sistemáticamente. Todo cargamos nuestro equipo de supervivencia en el camión. El rifle, las bengalas de emergencia, la baliza satelital, las linternas de alta potencia. Todo lo que pudiera garantizar nuestra supervivencia en este entorno hostil estaba siendo cargado en el vehículo. «Ethan, ¿qué estás haciendo?», pregunté, con una voz más cortante de lo que pretendía. Se giró con una sonrisa forzada y poco convincente. «Hola, papá. Solo quería adelantarme. El tiempo está empeorando, así que pensé que deberíamos recoger todo y volver al refugio. Para adelantarnos, ¿sabes?». Mi mirada recorrió el cielo. Estaba completamente despejado, de un azul brillante, sin una sola nube a la vista. El aire estaba en calma. Sus palabras eran una mentira flagrante e innegable. Y en ese instante, cada instinto militar latente que poseía gritó con una advertencia urgente y primitiva. Esto no se trataba de un viaje de campamento. Esto no se trataba de reconciliación. Esto se trataba de algo mucho más siniestro, y yo había caído de lleno en él. «¿Qué haces, Ethan?», repetí, con la voz ahora endurecida, sin ninguna pretensión. «El cielo está despejado. ¿Qué está pasando aquí?». La sonrisa forzada de Ethan se desvaneció, reemplazada por una mueca de desprecio. El resentimiento cuidadosamente contenido, que había estado latente durante días, finalmente explotó. «¿Qué pasa, viejo?», espetó, con los ojos llameando de una furia que jamás había visto dirigida hacia mí con tal intensidad. «Lo que pasa es que por fin estoy recuperando lo que es mío». Se me heló la sangre. «Ethan, no me llames así», le advertí en voz baja, pero me interrumpió. «Oh, no te hagas el padre herido, Arthur», gruñó, usando mi nombre de pila como un rechazo deliberado y escalofriante. «No te atrevas a fingir sorpresa. Has controlado cada aspecto de mi vida desde que murió mamá. Cada decisión, cada dólar, cada paso que di. Me mantuviste débil, me hiciste dependiente, siempre tentándome con dinero y oportunidades fuera de mi alcance, siempre recordándome que tú eran los que proporcionaban, tú eran los que mandaban». Su voz se elevó a un tono frenético. «Nunca confiaste en mí, nunca creíste de verdad en mí. Tuve que rogar por todo, incluso por mi herencia». Las palabras me golpearon como puñetazos, cada una resonando con años de resentimiento silenciado. Pero fue el término herencia
pronunciado con una arrogancia tan cruda y venenosa, lo que consolidó el horror que nacía en mi mente. Todo encajó con una claridad escalofriante. La invitación repentina, los boletos no reembolsables, el excesivo equipo de supervivencia, el lugar remoto, las extrañas preguntas sobre cómo detectar mentiras, la mención casual de mi muerte y ahora, la eliminación sistemática de todos nuestros medios de subsistencia. Esto no fue un intento fallido de estrechar lazos. Fue un plan premeditado, un complot para asesinarme. Me trajiste aquí para asesinarme, dije. Las palabras apenas un susurro. La enormidad de la traición me dificultaba respirar. La risa de Ethan era un sonido áspero y desagradable. Ya era hora, genio militar. Se burló, ridiculizando mi pasado. Pensé que lo entenderías antes. Creía que todas esas historias de guerra te habían dado una especie de sexto sentido. Supongo que no cuando se trata de tu propia sangre, ¿eh? Mi mente daba vueltas. ¿Por qué, Ethan? ¿Cómo pudiste? Te lo di todo. Su rostro se endureció, desprovisto de cualquier emoción reconocible. Exactamente. Tudio. Me lo diste todo. Nunca me dejaste ganármelo. Nunca me dejaste reclamarlo. Y francamente, estoy harto de esperar a que te mueras. Quiero lo que me pertenece por derecho. Y lo quiero ya. Los talleres mecánicos, la casa, el dinero. Todo. Señaló vagamente la inmensidad que se extendía a nuestro alrededor. Y aquí, ni testigos, ni rastro. Solo un trágico accidente en la naturaleza salvaje de Alaska. ¿Quién podría probar lo contrario? Se me oprimió el pecho, un peso aplastante de horror e incredulidad. Mi propio hijo. Mi único hijo, el niño al que había criado con todo el amor y el sacrificio que tenía, me abandonaba a mi suerte en este desierto implacable. Era una traición monstruosa, una herida tan profunda que sentía como si me arrancaran el alma. «Buena suerte, viejo», dijo Ethan con una voz inquietantemente tranquila, un contraste escalofriante con su furia anterior. «Intenta no encontrarte con los osos pardos demasiado pronto, o quizá con los lobos. Aquí afuera pasan hambre». Soltó una risa corta y sin gracia. «Ethan, por favor», supliqué con la voz ronca, en un último intento desesperado por conectar con el chico que una vez conocí, el hijo al que había amado incondicionalmente. «Podemos solucionarlo. Sean cuales sean nuestros problemas, podemos hablar de ellos y superarlos. Somos familia». Pero su expresión era endurecida, fría, completamente irreconocible. Los ojos que me miraban eran los de un extraño, un depredador, no los de mi hijo. No había ni un atisbo de compasión, ni rastro de remordimiento, solo un vacío aterrador. Sin mediar palabra, se subió al asiento del conductor del todoterreno. El motor rugió, un estruendo discordante en el silencio matutino. Metió la marcha atrás, retrocedió bruscamente y luego dio un giro de 180 grados. Me miró por última vez, con una sonrisa burlona en los labios, antes de pisar el acelerador. La camioneta salió disparada, levantando una nube de polvo y grava, desapareciendo por el camino accidentado, dejándome completamente solo. A 30 millas de la civilización, sin tienda de campaña, sin comida, sin rifle, sin baliza de emergencia. Mi propio hijo acababa de dictar mi sentencia de muerte. Me quedé allí, sumida en el silencio que me envolvió al instante, mientras el polvo de los neumáticos se asentaba lentamente a mis pies. El sabor metálico del miedo y la adrenalina me llenaba la boca. La magnitud de lo que acababa de suceder me abrumó. La monstruosa traición, la absoluta y escalofriante falta de humanidad en mi propia carne y hueso. El corazón me latía con fuerza, un tambor frenético contra mis costillas, y por un momento pensé que iba a derrumbarme bajo el peso de todo aquello. Pero entonces, décadas de entrenamiento militar, forjadas en el crisol del combate y los ejercicios de supervivencia, entraron en juego. La devastación emocional fue inmensa, pero fue rápidamente, casi violentamente, superada por un imperativo más frío y primitivo, la supervivencia. Mi mente, una máquina bien engrasada, comenzó a evaluar. Recursos, limitados. Mi multiherramienta, una pequeña cantidad de frutos secos que siempre llevaba en el bolsillo, la ropa que llevo puesta. Entorno, hostil, Parque Nacional Denali, remoto, osos pardos, lobos,
Clima impredecible. Prioridades. Agua. Refugio. Fuego. Orientación. Amenaza inmediata. Exposición a la intemperie. Fauna salvaje. Y la carga psicológica del acto de mi hijo. Una ira ardiente, fría y constante, comenzó a reemplazar el dolor abrumador. Me impulsó, me dio un propósito. No iba a morir allí. No así. No a manos suyas. Sobreviviría. Y le haría pagar. Me giré hacia el oeste, en dirección a la camioneta que se alejaba. Las tenues huellas de neumáticos, apenas visibles en la grava, eran mi única guía. Comencé a caminar, con una determinación implacable. El aire matutino era fresco, pero el sol ascendía, presagiando un día largo y arduo. Mientras avanzaba, escudriñaba el suelo. No tardé en divisarlos. Excremento fresco de oso, ramas rotas, un tenue sendero de caza, numerosas señales de que me encontraba en su territorio. Instintivamente, comencé a hacer ruido al caminar, gritando, aplaudiendo, intentando evitar un encuentro inesperado. La ironía no me pasó desapercibida. Mi hijo me había condenado a esto, y ahora yo seguía las mismas reglas de supervivencia en la naturaleza que había intentado enseñarle, con la esperanza de evitar el destino que él tan fríamente me había deseado. Horas después, el sol caía a plomo, un contraste abismal con el frío de la mañana. Tenía la garganta irritada, los labios agrietados y las piernas doloridas a cada paso. Las tenues huellas de los neumáticos se habían desvanecido en la maleza, reemplazadas por un sendero cada vez más cubierto de vegetación que serpenteaba entre densos matorrales de sauces y abetos. Cada susurro de las hojas, cada crujido de una ramita, me producía una descarga de adrenalina, manteniéndome alerta. Me abrí paso entre la maleza, con la ropa enganchándose, la piel arañada y sangrando, impulsado por una férrea determinación de sobrevivir. Justo cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de mí, un leve sonido mecánico y rítmico llegó a mis oídos. Era lejano, casi imperceptible al principio, pero inconfundible. El rugido de motores, cuatrimotos, una oleada de esperanza desesperada, potente y electrizante, me recorrió, venciendo mi agotamiento. Abandoné toda precaución, todo sigilo. Me abrí paso entre la maleza con renovado vigor, tropezando, cayendo, pero siempre avanzando, hacia la promesa del rescate. Salí de golpe del denso bosque a un pequeño claro soleado, sobresaltando a 4 personas que estaban reunidas alrededor de un campamento improvisado. Estaban almorzando, con sus cuatrimotos aparcadas cerca. Levantaron la vista, sobresaltados, cuando aparecí entre ellos, con una mirada indudablemente desorbitada y aspecto desaliñado. El jinete que iba al frente, un hombre de hombros anchos, barba bien recortada y ojos penetrantes e inteligentes, se levantó de inmediato. Vestía ropa de acampada resistente, pero se movía con una autoridad serena. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó con voz tranquila, aunque con una preocupación profesional. Tiene muy mal aspecto. Parecía alguien acostumbrado a lidiar con emergencias en la naturaleza. Mi voz era un graznido reseco. Mi hijo... Susurré con voz ronca, intentando explicar, con las palabras atascándose en mi garganta. Él me abandonó. Se llevó todo. La camioneta, el equipo, la baliza. Me dejó a 30 millas de aquí. Los ojos del hombre, antes llenos de preocupación, se abrieron desmesuradamente por la conmoción. ¿Te abandonaron?, repitió, con la voz cargada de significado. Intercambió una mirada atónita con sus compañeros. Eso es intento de asesinato, señor. Sus palabras fueron tajantes, un eco de la cruda verdad que yo ya había afrontado. Los otros jinetes, 3 hombres y una mujer, se habían reunido a mi alrededor, con rostros que reflejaban horror e incredulidad. «Tome, señor, beba esto», dijo la mujer, con rostro amable, mientras me acercaba una botella de agua a la mano temblorosa. Agradecido, me bebí la mitad de un trago. El líquido fresco fue un bálsamo celestial para mi garganta reseca. Sentí cómo la vida volvía lentamente a mi cuerpo deshidratado. El jinete que encabezaba la caravana se arrodilló a mi lado. «Me llamo Owen Blackwood. Fui guardabosques aquí durante 15 años. ¿Cómo te llamas?» «Arthur», respondí,
con la voz un poco más firme. Arthur Harding. De acuerdo, Arthur, dijo Owen, con la mirada fija. ¿Cuánto tiempo hace que se fue tu hijo? Horas, admití, justo después del amanecer. Owen asintió, haciendo un cálculo mental rápido. Estará de regreso hacia la entrada del parque. Hay un antiguo sendero de guardabosques, un atajo, que nos ahorra unos 30 kilómetros. Podríamos tomarlo. Llegaríamos muy rápido. Me miró fijamente. ¿Dijiste que se llevó la camioneta? Si usamos ese atajo, puede que incluso llegues antes que él al albergue. Un plan, frío y preciso, comenzó a tomar forma en mi mente. Repeler su ataque, no para enfrentarlo, no para gritarle acusaciones, sino para prepararme. ¿Puedes ayudarme, Owen? Pregunté, con la voz llena de una nueva determinación. Necesito regresar, antes que él. La mirada de Owen era penetrante. ¿Quieren que llamemos a la policía ahora? ¿O tienen otros planes? Dejó la pregunta sin respuesta, reconociendo la complejidad de la situación. Todavía no, respondí con firmeza. Primero tengo que volver al motel. Luego decidiré. Mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad, visualizando el camino a seguir. De acuerdo, dijo Owen, poniéndose de pie. Suban. Los llevaremos de vuelta. Me subí a la parte trasera del quad de Owen, cuyo motor rugía bajo mí. Intercambió unas palabras con sus compañeros, quienes nos hicieron un gesto de aprobación con el pulgar, con rostros serios pero comprensivos. Luego, con un rugido, Owen giró su quad fuera del sendero de caza, adentrándose en una zona boscosa densa. Era el sendero oculto de los guardabosques, conocido solo por unos pocos elegidos, un atajo que evitaba kilómetros de carretera sinuosa. Mientras avanzábamos a toda velocidad por el camino estrecho y lleno de baches, Owen gritó por encima del rugido del motor. 15 años, Arthur. He visto muchas cosas aquí, pero el abandono deliberado, especialmente de un padre, es un delito grave. Claro que lidiamos con gente que se pierde, pero esto es diferente. Tiene que haber consecuencias. Sus palabras reafirmaron la validez de mi ira, la justicia del camino que ahora vislumbraba. Llegamos en excelente tiempo. El quad, ágil y potente, sorteó el terreno accidentado con facilidad. Owen era un conductor experto, que conocía a la perfección cada recoveco del sendero oculto. El vehículo se sacudía y daba bandazos. El viento me azotaba la cara, pero me aferré con fuerza, con la mirada fija al frente, impulsada por un nuevo propósito. Sobrevivir, sí, pero también impartir justicia. Finalmente, tras lo que pareció un tiempo increíblemente corto, salimos del bosque. La carretera asfaltada, la misma por la que habíamos llegado, se extendía ante nosotros. Íbamos mucho más rápido de lo que Owen había estimado. Al acercarnos a la familiar imagen del Denali Lodge Motel, una silenciosa sensación de triunfo me invadió. Nuestra camioneta de alquiler no estaba por ninguna parte. Ethan aún no había regresado. Owen detuvo el quad justo a la salida del aparcamiento del motel. «Aquí tienes mi número, Arthur», dijo, entregándome una pequeña tarjeta plastificada. «Mis compañeros me respaldarán. Cuéntale a las autoridades lo que pasó y seremos tus testigos. Es un delito grave y debe haber consecuencias». Su mirada era firme, inquebrantable. «¿Estarás bien?». Asentí, sintiendo una fría y dura determinación instalarse en mi interior. «Estaré bien, Owen. Gracias. Me salvaste la vida». Miré hacia el motel, hacia nuestra habitación y los documentos legales que había escondido cuidadosamente en mi bolso. ¿Ethan quería mi herencia? La obtendría, pero no como él esperaba. «Voy a darle exactamente lo que quiere», murmuré, más para mí misma que para Owen, solo que no de la forma que él espera. El juego estaba lejos de haber terminado. Apenas comenzaba. De vuelta en la habitación del motel, el frío del aire de Alaska aún se aferraba a mi ropa, pero no era nada comparado con la gélida determinación que ahora me invadía. Lo primero que hice fue sacar los documentos legales de su compartimento oculto en mi maleta. Con pulso firme, extraje el Nuevo Testamento, el que había preparado hacía apenas unos días, impulsado por mis crecientes sospechas sobre la avaricia de Ethan. Este documento, meticulosamente redactado, garantizaba que Ethan no heredaría nada, absolutamente nada. Todos mis bienes, los negocios que había construido con tanto esfuerzo, la riqueza que había acumulado, ahora se redirigían.
Una parte importante se destinaría a la conservación de la vida silvestre en el Parque Nacional Denali, otra a organizaciones de veteranos, y una suma considerable crearía el fondo de becas Eleanor Caldwell, brindando oportunidades a jóvenes meritorios, el tipo de oportunidades que Ethan había desperdiciado. Mi siguiente llamada fue a Owen. «Owen», dije con voz tranquila, «necesito tu ayuda con una cosa más. Quiero que estés aquí esta noche para documentar el regreso de Ethan, su reacción, con una cámara digital y audio». «¿Quieres enfrentarte a él?», preguntó Owen con voz seria. «Sí», confirmé, «pero no para gritar, para que vea la magnitud de lo que ha hecho, lo que ha perdido, cómo se ha destruido por completo». Acordamos que llegara a las 8:30 p.m., lo que nos daría tiempo, ya que se estimaba que Ethan regresaría entre las 9 y las 10 p.m. Después, llamé a mi abogado en Seattle. Era tarde, pero me contestó: «Necesito que te asegures de que el Nuevo Testamento que te envié ayer por correo electrónico se presente oficialmente mañana a primera hora», le indiqué. «Sin demoras, sin reconsideraciones». Me aseguró que así sería. Con la ayuda de la anciana recepcionista, cuyos ojos perspicaces parecían albergar un sinfín de historias, discretamente le conseguí a Owen una habitación contigua, asegurándome de que su presencia no levantara sospechas. Me miró con una expresión triste y comprensiva, intuyendo más de lo que yo había dicho. Luego preparé meticulosamente mi habitación. Extendí los documentos legales de forma visible sobre el pequeño escritorio, organizándolos para que las páginas cruciales, que indicaban claramente la desheredación de Ethan y la redistribución de bienes, fueran fácilmente visibles. El silencio en la habitación era denso, interrumpido únicamente por el tic-tac rítmico de un reloj de pared barato. Owen llegó puntualmente a las 8:30 p.m., con una pequeña mochila que contenía equipo profesional de grabación de audio y video. «Intento de asesinato en primer grado», confirmó en voz baja mientras instalaba una cámara discreta. «Si conseguimos su confesión, las pruebas serán contundentes». Me senté en el sillón frente a la puerta, con el escritorio y los documentos a mi derecha, bañados por la suave luz de una sola lámpara. Sentí una extraña y fría calma, una silenciosa satisfacción. El sol se había puesto por completo, y la oscuridad había descendido totalmente sobre Denali. Ahora, solo nos quedaba esperar. Los faros de un coche iluminaron el aparcamiento, filtrándose por las persianas de la habitación del motel. Mi corazón dio un vuelco, un latido fuerte, y luego recuperó un ritmo constante. La camioneta de alquiler de Ethan aparcó en nuestra plaza. Apagó el motor y, un instante después, oí sus pasos acercándose a la puerta, ligeros y seguros, esperando claramente encontrar una habitación vacía, un plan que había salido bien. La puerta se abrió con un clic, y Ethan entró. Echó un vistazo a su alrededor, seguramente esperando ver un desorden de mis pertenencias abandonadas. En cambio, su mirada se posó en mí, sentada allí tranquilamente, con los documentos extendidos frente a mí. Se quedó boquiabierto. Jadeó, un sonido gutural de pura conmoción. «¿Papá? ¿Cómo estás aquí? Tú... se supone que deberías estar...». Su voz se apagó, el horror reemplazando la incredulidad. Sostuve su mirada, mis ojos fríos e inquebrantables. «Resulta que soy más difícil de matar de lo que calculabas, hijo». La palabra «hijo» me supo a ceniza en la lengua. «Repasemos, ¿de acuerdo? Planeaste este viaje, elegiste la ruta más remota y peligrosa, empacaste todo el equipo de supervivencia y me abandonaste, a mí, tu propio padre, a 50 kilómetros en medio de la naturaleza salvaje de Alaska. Hiciste esto, Ethan, por mi herencia». Le expuse todo su plan, metódicamente, con frialdad, viendo cómo su rostro palidecía con cada palabra. Su compostura se hizo añicos. La fachada de calma arrogante, cuidadosamente construida, estalló en un infierno de furia. «¡Maldito hipócrita!», gritó, con el rostro desfigurado por la rabia. «Todo esto es culpa tuya. Me hiciste dependiente. Me mantuviste débil, nunca me dejaste crecer, siempre controlándome». Gesticuló con furia alrededor de la habitación. «Solo quería lo que era mío». Escuché sus acusaciones venenosas, el aguijón familiar aún presente, pero ahora atenuado por una fría y dura verdad. «Tienes razón, Ethan», dije en voz baja,
interrumpiendo su diatriba. Te fallé. Intenté comprar tu amor, compensar la ausencia de tu madre con cosas materiales e infinidad de oportunidades. Fomenté tu dependencia. Ese fue mi error, mi carga. Pero mis fallos no justifican tus monstruosas acciones. Entonces, asesté el golpe final y devastador. Tomé el Nuevo Testamento y lo levanté. Sin embargo, tu plan fracasó. Y a partir de esta tarde, este es mi Nuevo Testamento. Y en este testamento, hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. No heredas nada. Ethan me miró fijamente, con los ojos muy abiertos y sin ver, como si no me hubiera oído bien. No, susurró. No, no puedes. Por favor, papá, cámbialo. Haré lo que sea. Intentó acercarse al escritorio, con una súplica desesperada en la mirada. Demasiado tarde, dije con voz inexpresiva. Se presentó esta tarde. Cada bien, cada centavo, se redirigió a quienes de verdad lo apreciarán, a quienes lo usarán para el bien. Conservación de la vida silvestre, organizaciones de veteranos y un fondo de becas Eleanor Caldwell, en nombre de tu madre. Un legado que jamás tocarás. Me levanté de la silla. Ahora, dije, con la mirada fija, voy a llamar a la policía, por intento de homicidio. Pasé junto a él, dirigiéndome a la puerta, dejándolo allí parado, completamente abatido, con el rostro desencajado por la incredulidad y la ruina. Se desplomó en el sillón que acababa de desocupar, mirando fijamente los documentos que representaban la destrucción total de su futuro, la autodestrucción que él mismo había provocado. En el departamento de policía de Anchorage, la detective Isabella Rossi, una mujer perspicaz y directa, escuchó mi declaración, revisó las meticulosas grabaciones de Owen y luego tuvo una breve y escalofriante conversación con Ethan, quien, en su estado de shock, confirmó rápidamente todo su plan. «Señor Harding», declaró con voz sombría, «este es un caso irrefutable. Intento de asesinato en primer grado y, probablemente, fraude dadas sus intenciones. Su hijo se enfrenta a una larga condena en prisión». Observé cómo procesaban a Ethan, con las muñecas esposadas con frías esposas de metal. No sentí satisfacción alguna, ni siquiera un triunfo. Solo una profunda y dolorosa tristeza por el camino que había elegido, por la vida que había destruido. El chico que conocí, el hijo al que amé, había muerto ayer por la mañana en algún lugar de ese bosque. En las próximas semanas, ultimaría los documentos de la herencia y me aseguraría de que la fundación a nombre de Eleanor quedara debidamente constituida. Owen me recibió a la salida de la comisaría. «Arthur», me dijo, entregándome su tarjeta, «cuando todo esto termine, vuelve a Alaska. De verdad. Te llevaré a vivir una auténtica experiencia en la naturaleza, de esas que de verdad purifican el alma». Miré la tarjeta y luego volví a contemplar el austero y hermoso paisaje de Alaska. Irónicamente, el intento de Ethan por destruirme había logrado el efecto contrario. Había disipado mi dolor, me había obligado a afrontar mis fracasos del pasado y me había enseñado a vivir con un renovado propósito. Era un nuevo comienzo, forjado en la traición, pero fortalecido por la supervivencia. 3 días después, de vuelta en Seattle, llegó una carta de la cárcel, una disculpa manipuladora y vacía de Ethan. La sostuve un instante, y sin leer más allá de la primera línea la hice trizas. El antiguo Arthur quizá habría dudado. El nuevo Arthur sabía que no debía hacerlo. Con los trámites legales resueltos y Ethan a la espera de juicio, una profunda quietud se apoderó de mi vida. Era un silencio más profundo que ninguno que hubiera conocido antes. Un espacio donde los ecos de la traición se desvanecieron, reemplazados por el despertar de un nuevo e inesperado propósito. Me embarqué en este nuevo capítulo con una energía meticulosa, dedicando mi vida a la filantropía significativa y, sobre todo, a la Fundación Eleanor Caldwell. Supervisar la fundación se convirtió en mi principal motivación. Me involucré de lleno en los detalles, trabajando codo a codo con su junta directiva, revisando las solicitudes de becas y conectándome con organizaciones dedicadas a la conservación de la vida silvestre y al apoyo a los veteranos. Sentía una inmensa y silenciosa satisfacción al ver a jóvenes llenos de potencial recibir la ayuda financiera que necesitaban para perseguir sus sueños, sueños que Ethan había desdeñado con tanta ligereza. Me alegraba saber que el nombre de Eleanor,
otrora motivo de dolor personal, ahora inspiraba esperanza y oportunidades para otros. Era un legado de compasión, la antítesis de la codicia que casi me costó la vida. Mi corazón, antaño apesadumbrado por el peso de mi pasado, comenzó a aligerarse. Empecé a pasar más tiempo en la naturaleza, sintiéndome atraída de nuevo por la naturaleza salvaje de Alaska, aunque en circunstancias muy diferentes. Owen Blackwood se convirtió no solo en mi rescatador, sino en un verdadero amigo y guía. Pasamos semanas juntos, recorriendo valles remotos, pescando en ríos cristalinos y acampando bajo el inmenso cielo estrellado de Alaska. En la soledad y la belleza agreste de la naturaleza, descubrí un renovado sentido de propósito y paz. Las montañas, otrora escenario de traición, se convirtieron ahora en un santuario para la introspección y la sanación. Afortunadamente, mis talleres mecánicos prosperaban bajo la competente dirección de mis gerentes de toda la vida. Eran buenos hombres, leales y competentes, y su dedicación me permitió la libertad de perseguir estas nuevas pasiones, alejarme de la rutina diaria y abrazar una vida con mayor significado. El imperio que había construido para Ethan ahora servía a un propósito mucho mayor, una sutil ironía en la que a menudo reflexionaba. Respecto a Ethan, guardé un silencio digno. Como era de esperar, el público y los medios se habían aferrado a la sensacionalista historia de un hijo que intentaba asesinar a su padre por la herencia, pero me negué a contribuir al circo mediático. No hice declaraciones públicas ni concedí entrevistas. No me alegré de su caída, solo acepté con serenidad y firmeza las consecuencias de sus actos. De vez en cuando, visitaba a Ethan en prisión. No eran visitas nacidas del perdón, no en el sentido tradicional, sino de la necesidad constante de comprender, de afrontar la cruda realidad de lo sucedido. Siempre eran encuentros tensos y fríos, que se llevaban a cabo tras una barrera de plexiglas. Ethan, como era de esperar, estaba amargado, sumido en la autocompasión, y aún me culpaba de todo. «Tú me convertiste en esto», solía espetar, con la mirada aún cargada de ese resentimiento familiar. «Es tu culpa que esté aquí». Lo escuchaba, absorbiendo sus palabras sin reaccionar, sabiendo que ningún argumento cambiaría su perspectiva. Había cometido errores, sí, pero sus decisiones, en última instancia, eran suyas. Me había perdonado a mí misma por haberlo encubierto en el pasado. Su propio camino hacia el perdón, o incluso la aceptación, era enteramente suyo. En esos momentos de quietud en la naturaleza, o durante mi trabajo con la fundación, el recuerdo de Eleanor era una presencia constante y reconfortante. A menudo le hablaba en silencio, contándole sobre las becas, las vidas jóvenes transformadas, las montañas que escalaba. De alguna manera, sabía que le habría gustado. Su espíritu, generoso y de amor infinito, perduraba ahora a través de la fundación que lleva su nombre. La amistad entre Owen y yo trascendió las simples experiencias compartidas. Se convirtió en un confidente de confianza, una presencia constante en mi vida. Me enseñó técnicas de supervivencia tradicionales que iban más allá de mi formación militar, mostrándome cómo interpretar los matices del terreno, cómo vivir en verdadera armonía con la naturaleza salvaje. Compartió conmigo historias de la historia de Alaska, conectándome con la rica tradición de esta tierra. Nuestro viaje compartido tras la traición forjó un vínculo irrompible, un testimonio de la capacidad de la humanidad para la bondad incluso ante la más profunda crueldad. A menudo reflexionaba sobre cómo aquel acto de traición, tan devastador y doloroso en su momento, me había llevado paradójicamente a un inesperado redescubrimiento de mí mismo, a una nueva claridad de propósito. Mi camino había sido de la ira a la aceptación, de una vida centrada en la acumulación a una centrada en la contribución. Era una existencia más plena y significativa, una vida vivida con intención, mucho más allá de los límites de la riqueza material. Había acogido esta nueva vida con todo mi corazón, un testimonio no solo de mi propia resiliencia, sino del poder perdurable de la redención, no por Ethan, sino por mí mismo. El hombre que había estado a la deriva en un mar de dolor silencioso y una devoción paternal mal entendida, se había ido, reemplazado por alguien más centrado, más sabio y, en definitiva, más libre. La historia de Arthur, que en un principio fue un relato de traición y una huida milagrosa,
se transformó en algo mucho más profundo, un faro de transformación inesperada y sabiduría ganada con esfuerzo. Para quienes conocieron su trayectoria, se convirtió en la personificación de la resiliencia, un hombre que había encontrado un profundo significado y propósito frente a la adversidad más inimaginable. La escalofriante experiencia con Ethan sirvió como un crudo y perdurable recordatorio del poder corrosivo de la codicia y la arrogancia desenfrenadas, una advertencia que se susurra en los rincones más recónditos. Para Arthur, el mayor crecimiento personal provino de su valiente decisión de perdonarse a sí mismo por sus errores pasados como padre. Durante meses luchó con la culpa y los «¿qué hubiera pasado si...?» pero finalmente comprendió que aferrarse a esos fracasos solo lo mantenía atado al pasado. Aceptó que había hecho lo mejor que pudo, aunque imperfectamente, y que la verdadera sanación radicaba en seguir adelante con determinación. Este perdón a sí mismo fue la clave que le brindó una paz y una plenitud duraderas, permitiéndole dedicarse por completo a su labor filantrópica y a su renovada conexión con la naturaleza. La Fundación Eleanor Caldwell floreció bajo su atenta mirada. Sus becas transformaron la vida de innumerables jóvenes, permitiéndoles cultivar sus pasiones en ciencias, artes y estudios ambientales. Las subvenciones para la conservación protegieron hábitats vitales dentro y fuera de Denali, asegurando que la belleza salvaje que casi le costó la vida continuara prosperando por generaciones. Cada logro fue un testimonio del espíritu bondadoso de Eleanor. Su memoria fue honrada no con monumentos de piedra, sino con actos de esperanza y oportunidad. Arthur, aunque nunca buscó el protagonismo, se convirtió en un humilde mentor para muchos. Compartió su experiencia con serena fortaleza y profunda perspicacia, no con amargura, sino con una profunda comprensión de la naturaleza humana. Su historia resonó, inspirando a otros a reevaluar sus propias vidas, a buscar un significado más profundo, más allá de las posesiones materiales y a emprender sus propios caminos de autoperdón y crecimiento personal. A menudo comentaba que el verdadero legado no se mide por la riqueza acumulada, sino por el impacto positivo que uno tiene en la vida de los demás y en el mundo mismo. Su vínculo con Owen Blackwood siguió siendo un pilar fundamental en su nueva vida. Su amistad, forjada en la adversidad de un rescate desesperado, se convirtió en una hermandad. Owen, con su presencia constante e integridad inquebrantable, representaba lo mejor de la humanidad, un marcado contraste con la oscuridad que Arthur había enfrentado. Sus aventuras compartidas en la naturaleza no fueron meros viajes físicos, sino profundas experiencias espirituales que reforzaron la confianza inquebrantable que había surgido entre ellos. La vida de Arthur, antaño marcada por el silencioso dolor de la pérdida y la incansable lucha por construir un imperio, irradiaba ahora una paz y un propósito innegables. Se convirtió en un discreto defensor de la responsabilidad personal, creyendo profundamente en el poder transformador de elegir un mejor camino, sin importar los errores del pasado ni las traiciones sufridas. Su trayectoria fue un poderoso testimonio de que incluso las traiciones más oscuras podían, paradójicamente, forjar fortalezas inesperadas y conducir a los despertares personales más profundos. Vivió sus últimos días con dignidad, y su sabiduría se profundizó con cada año que pasaba. Llevaba las cicatrices del pasado, pero ya no eran heridas. Eran marcas grabadas de su resiliencia, símbolos de una vida plena. Su aprecio por el verdadero valor de la vida, la conexión, la contribución y la belleza salvaje e indómita del mundo, se convirtió en su guía. Una fresca tarde de otoño en Alaska, años después, Arthur se encontraba en un acantilado con vistas a un vasto y prístino valle en Denali. El aire era fresco y vigorizante, impregnado del aroma a pino y nieve lejana. Un águila real sobrevolaba perezosamente, proyectando su sombra brevemente sobre él. Respiró hondo, contemplando la inmensidad del desierto que se extendía ante él, infinita y libre. Una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Estaba en casa, verdaderamente en casa, no solo en un lugar físico, sino en su interior. Su espíritu, como las montañas imperecederas, se mantenía fuerte e inquebrantable, símbolo de una vida que había encontrado su verdadera brújula, eternamente agradecida por el camino inesperado que había recorrido.